serie que viene siendo furor en una de las plataformas de streaming más importantes, que se llama Mi Otra Yo y que aborda justamente las constelaciones familiares. Es una serie turca que trata de tres amigas. No quiero hacer mucho spoiler, solo les quiero contar más o menos de lo que se trata, así la ven. Aparte es cortita, son 8 capítulos, se ve pim pum pan y ya la viste. Bueno, son tres amigas que se conocen desde la universidad y que tienen tres perfiles como muy diferentes. Lo que sucede es que a una de ellas se le diagnostica una enfermedad terminal, entonces eso hace que se unan un poco más como amiga, como triada, y lo que les pide esta que está enferma es que las otras dos la acompañen a un pueblo costero para hacer justamente una serie de constelaciones familiares y poder así recuperarse más rápido, transitar mejor la enfermedad y todo lo demás. Ella es como la que arrastra a las otras dos. De las otras dos hay una que es médica, que es como muy positivista, que no cree en nada que no esté avalado por la ciencia y demás. Y la otra es como más que bueno, más o menos sí, más o menos no, vamos y vemos lo que sucede. Obviamente cada una en este camino espiritual que emprenden, en este viaje, terminan descubriendo cosas de sus parejas, de sus abuelos, de sus padres, de por qué no pueden establecer un vínculo amoroso. O sea, como que a cada una esto de las constelaciones le termina como generando algo que termina haciendo que sean la mejor versión de sí mismas. Tiene un final abierto, así que no crean que porque me parece que viene una segunda temporada. Bueno, y esta es una serie que desde que se estrenó a fines de julio hasta ahora está siendo dentro de las 10 más vistas de la plataforma, incluso acá en nuestro país, que hace poquito llegó y que ya está en las primeras listas. Mi Otra Yo se llama. Y bueno, y por esto es que vamos a recibir a nuestra próxima. Vamos a hablar de todo eso, Exactamente. Seguro. También con toda esa cosa que nos contaste, uno puede pensar que también puede ser, voy a averiguar, con esto de las constelaciones y el saber puede llegar a sanar el presente siempre. tuyo. La conciencia siempre sana, para mí, ¿no? Vamos a recibirla con un fuerte aplauso, es terapeuta Inés Olivera. Adelante, Inés. ¿Cómo te va? ¿Qué tal? ¿Andas bien? Muy bien. Gracias por venir, Inés. Más que nada yo te agradezco porque yo en esto, si no me lo dicen ellos, bueno, nomás veamos. siento nomás. Muchas gracias. Hablamos de las constelaciones. De las constelaciones, sí. Y a ver, porque uno piensa, el que no sabe, ¿no? Dice, no, capaz que voy y que me hipnotiza. Me hipnotiza, para volver bueno. a pasado. ¿No? Uno puede pensar eso. Uno puede pensar eso, pero sí. uno va averiguando a través de una No, charla. mira, en las constelaciones hacemos una representación de la imagen que la persona tiene como problema. Entonces, como se usan, es un trabajo netamente vivencial. No es ni magia, no. Realmente tiene que ver con lo que yo vivo como un problema y lo voy a representar ahí en el espacio. Entonces, las constelaciones, ¿con qué tienen que ver? Tienen que ver con la forma que toma ese sistema. Con, por ejemplo, a ver, te voy a dar un ejemplo. Madres que puedan sentirse amigas de sus hijas, por ejemplo, lo mismo con los padres, pero entonces, ¿qué sucede? Ahí hay un desorden. La madre no puede estar como mamá, el hijo o la hija no puede estar como hijo. Pero ¿por qué? Justamente porque en ese momento que se produce ese desfasaje, el hijo, ¿qué sucede? Por ejemplo, se queda sin madre. En la serie lo podés ver, bueno, spoileamos un poquito. Ahí está. Un poquito. Lo podemos ver con Segbi, por ejemplo, cuando ella, ¿qué pasó? Cuando fallece su papá, ella toma un lugar al lado de su mamá, un lugar determinado, casi que el lugar del padre. Sí. Entonces, se desarrolla durante toda esa parte de la serie como si estuviera ocupando el lugar del papá. Está bien, pero me quiero detener en el ejemplo que pusiste anterior. Sí. Por ejemplo, que yo siempre lo digo. Yo me siento muy amigo de mi hijo mayor. Sí. Muy amigo. Sí. Yo fui papá muy joven. Sí. Yo tenía apenas 23 años. Sí.
Y yo, Enzo, siempre lo digo, mucha gente me dice, no, no es tu hijo, no puede ser tu amigo. Claro. Pero yo lo siento como un gran, además de mi hijo, Sí. digo, que he ejercido, he tenido que ejercer mi paternidad de muchas maneras. Claro. Por educación, por un montón de cosas. Pero también lo siento como un gran amigo. Eso no es malo, no es perjudicial. No es que para sea ni ninguno de los malo dos. ni bueno, habría que ver cómo es para él y cómo le resulta a él en determinados momentos que su papá esté como amigo. O sea, quizás si tú te dirías, bueno, si yo conociera a mi hijo me gustaría ser su amigo, pero soy su papá. Pero Con por mucha eso, confianza, mucha intimidad, pero tú en el lugar de papá y el hijo en el lugar de hijo. bien. ¿Y dónde entra el tema de lo que hablábamos al principio en esa... Los lugares que cada uno ocupa en la familia, porque si tú te pones como tu hijo y tu hijo tiene una situación como todos tenemos en la vida, entonces, ¿cómo le vas a hablar? ¿Como papá o como hermano o como amigo? Ahora, ¿por qué tiene que ver nuestro pasado en esto? Nuestro pasado tiene que ver porque nosotros estamos constituidos por quienes nos antecedieron. Fueron formando parte de nosotros. Fueron formando parte de nosotros y nos fueron constituyendo. Entonces, ¿y cómo fueron formando parte de nosotros? Con lo que se llaman las pautas de comportamiento. Tenemos pautas de comportamiento que tienen que ver con nuestra mamá, con nuestra abuela, o sea, trae esas pautas. Las constelaciones se inscriben dentro de lo que se llama la terapia breve, que no tiene nada, o sea, de hecho yo trabajo con muchos psicólogos, ¿no? La terapia psicológica no es excluyente para nada, no la deja de lado para nada, sino que es bien lo que tiene que ver con los lugares que se ocupan en el sistema. Una tía que se coloca en el lugar de mamá, entonces la mamá se siente desplazada. Quienes en el sistema no son tenidos en cuenta, son excluidos. Entonces desde ese lugar hay un orden para volver a establecer, de acuerdo a lo que Bert Hellinger elaboró. Tiene una técnica, tiene un método, se aprende un marco teórico y se hacen supervisiones después. Y teniendo este tipo de terapias, por ejemplo, ¿no? Sí. Digo, que un poco lo que hacen estas terapias es ordenarte. Es ordenar. Y darte conocimiento de lo que arrastrás. Darte un conocimiento. Perdóname, hablo como en casa. Por supuesto. Darte un conocimiento, porque, por ejemplo, en este caso, está la persona delante nuestro, pero está esa persona que viene de esa mamá y de ese papá, de esos abuelos, o sea, de ese sistema. Entonces, no es como... vendría a ser algo así como el inconsciente familiar. Sería como una forma de poder mirarlo desde otro lugar. Bueno, en ese caso el inconsciente familiar tiene que ver con Jung, pero también se trabaja en ese campo de información de la familia y del que no se conoce mucho tampoco. Es netamente vivencial. Inés, ¿cuál sería el disparador? ¿Cuál sería un problema clásico que a mí me llevara a consultar constelaciones familiares? Por ejemplo, un síntoma físico. Entonces, bueno, eso podría ser un conflicto con alguno de los integrantes de la familia, un conflicto con una tía, un conflicto con un hermano. Situaciones donde, bueno, se puede ver ahí en el espacio cómo se comportan los representantes. Situaciones laborales. Y, por ejemplo, una reacción que tenga uno y que no parezca desfundamentada
Sí, sí, también. También. Es aquello que nos pasa y no sabemos por qué Bien, nos por pasa. qué es. Exacto. El famoso me saltó la térmica. Por ejemplo, Bueno, y, por y ejemplo. quizás te En serio, salta la térmica siempre frente a algo que vos no te Claro. das cuenta que es eso. Y bueno, ¿y por qué es que te salta siempre la Esas son térmica las ahí, pautas. ¿no? Eso es una pauta. Claro. Ahí tengo una pauta de comportamiento que yo puedo empezar a tirar de Claro. de la piolita, digamos, y entonces se abre ahí algo, bueno, ahí puede aparecer una pauta de comportamiento que viene de atrás. Pará, pero Sí. no, porque quiero seguir con esto mismo. Me parece muy O bien. sea, si yo hago de este tipo de terapia y de alguna manera entiendo por qué me salta esa térmica, yo puedo sanar eso, Claro. puedo superar eso. Empezás a mirar de manera diferente. Por eso el nombre de la serie también, que eso me pareció muy interesante. Mi otra yo. O sea, cómo vamos cambiando en la medida que va cambiando nuestra óptica de lo que vemos siempre. Claro. Pero no, de alguna manera es lo que casi siempre sucede, que nos vamos transformando con lo que vemos. Yo te quería consultar por estas pautas de conducta familiares. Sí. Y es por eso que muchas veces si vos ves como la historia de una familia hay cosas que se repiten, ¿no? Claro, Por sí. ejemplo, no sé, una mujer que elige una pareja que tiene características similares Sí. a las que tuvieron, no sé, Exactamente, su padre, sí. su abuelo, lo que sea. Eso sucede también. Eso es lo que llamamos pautas. Pautas, ahí está. Esas son las pautas de comportamiento que se repiten y que, bueno, una vez que entendemos o que nos damos el permiso o que bueno, se dan una serie de movimientos, entonces se puede ordenar de otra forma. Inés, vos venís contando cosas interesantísimas que tienen que ver un poco con el resultado que uno va a buscar y a encontrar en las constelaciones familiares. Ahora, se me ocurre que del otro lado de la pantalla quizás hay gente que no tiene ni idea cómo se empieza, porque vos sabés que en una terapia vas con un psicólogo, te sentás, está el terapeuta delante tuyo y tenés una charla en privado con él. Ahora, las constelaciones vemos que hay muchas personas ahí. Y corregime si me equivoco, personas que ni siquiera se conocen entre sí, Sí. pero que después tienen que obrar de lo que vos querés representando un personaje. ¿Cómo es esto de voy a una constelación y con qué me encuentro? ¿Con el terapeuta y con qué más? Eso que estamos viendo. Ahí está, sí. ¿Cómo él. es? Como de cero, explícame. Justamente, en un taller de constelaciones se puede participar tanto de la ronda como levantando la mano para abrir el trabajo personal, como siendo representante. Una vez que se levanta la mano, que la persona es convocada a sentarse al lado del facilitador, entonces se le hace una pequeña entrevista. Y entonces vemos qué es lo que necesita trabajar o qué es lo que quiere trabajar o qué es lo que está pronta o pronto para trabajar en ese momento. Lo vamos viendo de acuerdo a lo que surge en la entrevista y a la fuerza que tiene en la persona misma lo que está diciendo. Ustedes pueden interpretar algo que de repente esa persona entienden que no está lista para tratar y no ahondan en ese tema. Y tiene que ser importante para ella, porque siempre se nos nota cuando hablamos si algo es importante, si algo no es importante, si algo es... Ahora, ¿no es importantísimo generar como un lazo de confianza con las personas que están ahí? Porque vos vas a abrir tu corazón, tu vida, tu familia, vas a contar tus cosas más Bueno, privadas muchas veces en los con talleres... gente que no conoces. Sí, muchas veces, justamente, y eso ayuda sí, muchas claro, eso veces es también, importante. que no se conozca, porque lo que se pide es que no se conozca. Al contrario, si van dos amigas, bueno, que una no represente a la otra. Lo ideal es que no conozca, porque justamente eso es lo que es algo de lo que yo decía, que no es que queda en el lugar del misterio, pero sí no hay una explicación que pueda verificar absolutamente. Ahí se va a David Bohm, se va a Rupert Sheldrake con los campos morfogenéticos, o sea, hay una serie de marcos que por donde se puede ir, pero en realidad es netamente vivencial. Y Las cuando va una persona a representar un rol, Sí. ¿qué hace? ¿Actúa de lo que le pide la otra persona? No, sienten el cuerpo, por eso es tan importante el cuerpo. Sienten el cuerpo y el movimiento que haga tiene que surgir a partir del cuerpo. Por eso el trabajo con el cuerpo, o sea, desde mi criterio, es muy importante.
Siento que en parte de las cosas que describís hay un punto de conexión con las terapias de teatro playback que tienen esta parte de interpretación que se utilizan mucho para salir adelante en grupos de personas que han vivido experiencias traumáticas como por ejemplo un terremoto y se utilizan este tipo de terapias. Mi pregunta específicamente con lo que es las constelaciones familiares vendría a ser si la persona que se acerca tiene que tener un conocimiento detallado de su árbol genealógico para poder aportar y trabajarlo, y si después se lleva como tareas domiciliarias para generar cambios en su familia o eso no es necesario. Bueno, cuanto menos diagnóstico lleve la persona, es mejor. Entonces, cuanto más vaya sin saber, es mejor desde el punto de vista de la constelación para ver lo que va a surgir. A veces llega una persona y dice, no, porque yo hice mi árbol y yo veo que a mi tía le pasaba esto y que a mí me pasa algo parecido. Bueno, no digo que no se pueda trabajar, por supuesto que se puede trabajar, pero es más revelador cuando la persona no lo sabe. Desde el inconsciente. Porque si no, muchas veces va pensando que tiene que suceder esto y lo otro. Y a veces tiene que dejarse sorprender. Inés, para entender también un poco sobre qué directamente puede repercutir realizar constelaciones familiares, ¿vos podés traer a colación un ejemplo, sin dar nombres, por supuesto, porque sí, claramente claro, entiendo que no debes poder, pero algún ejemplo que hayas visto, una revelación que hayas vivido, que hayas dicho, wow, esto funciona, para entender de qué va? Sí. Por ejemplo, hace poco una persona fue por una situación que en el lugar donde ella estaba viviendo, una situación muy incómoda en el lugar donde ella estaba viviendo. Y bueno, colocamos una representante para la persona, un representante para la situación, tampoco se habló demasiado de la situación. Y después surgió, por ejemplo, surge la mamá. Colocamos la mamá, se trabaja largamente con la mamá, con lo que iba pasando, surgen otros representantes. Después, de esto me enteré el sábado, después el sábado vi a la persona y le digo, ay, ¿cómo estás? ¿Cómo te fue? Ay, ¿sabés que no lo puedo creer? Ay, la situación empezó a andar así, así, así. Eso es lo que no es magia, pero es algo dentro de ella y en el sistema que ella estaba componiendo que ella necesitaba ver. Entonces, eso tuvo un cambio. Te digo así, esto último que me enteré ahora, claro, de un taller que había hecho hace 3 semanas. Inés, y te hago, porque han llegado muchos mensajes, pero una puede ir a una constelación, no necesariamente a ser parte de un sistema, ¿no? O tenés que ir a constelar. A estar en el círculo. A estar en el círculo. Quizás hay alguien del otro lado que quiere, claro, pero que no se anima, puede ir y estar en el círculo y ver. Es que se trabaja internamente estando en el lugar que estés. Hasta el facilitador trabaja. Se lleva cosas para... Mucho, ¿no? mucho. Para procesar, digamos. Se lleva mucho para procesar porque... muchas veces la persona se encuentra representando un conflicto con una hermana o una hermana que tiene determinado vínculo así, 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 y es algo que le resuena. Los humanos no somos tan exclusivos. La humanidad compartida... compartida, 100%. Exacto. Es un concepto... A todos nos pasa más o menos lo mismo. A todos nos pasa más o menos lo mismo. Y circulamos por amores, desamores, que sí, que no, exclusiones, inclusiones. Circulamos más o menos por los mismos lugares emocionales. Volviendo un poco al tema de los diferentes motivos que podemos tener para consultar, hay varios mensajes, pero uno me llama la atención a ver si es correcto o no. Dice, buenas tardes, una pregunta. Mi mamá y mis 2 tías nacieron el mismo día en diferentes años. Mis 2 hijas también son del mismo día con 4 años de diferencia. Me comentaron que debía constelar. ¿Qué significa? Bien.
debía constelar si lo vive como un problema, si surge, porque ¿qué es lo que se lleva a la constelación? Aquello que se puede estar trancando, aquello puede surgir un duelo, puede surgir una situación que se trabe, que se tranque, pero lo que funciona bien no lo toques. Perfecto. Entonces, no necesariamente hay que constelarlo todo, no, para nada. Acá tengo a alguien que dice, hola, muy buena la nota, consulta para la terapeuta. Yo me siento muy trancada en mi trabajo. Soy agente inmobiliario, hago toda la negociación con el cliente, estamos a punto de cerrar el negocio y por algo se cae. Termino en el principio de nuevo. Hace como 2 años que siento que estoy en este círculo, no termino de cerrar los negocios y me frustra bastante. Al punto de pensar en dejar esta profesión que en realidad me encanta. ¿Se puede plantear esto como en una constelación? Sí, se puede, sí. Se puede Perfectamente. decir, perfectamente. Muchas veces aparecen ese tipo de trabas, es a las que cuando la persona no puede abrirse a la vida con lo que la vida fluye. Cuando se abre y por acá se tranca, por allá se tranca, por allá se tranca. Entonces ahí hay situaciones internas que necesitan ser habilitadas, necesitan ser vistas. Y ahí cuando ella cambia su manera de mirar o vuelve a mirarlo, entonces empieza a ver diferente otras situaciones de su vida mismo que tiene. Eso sí que no aclares que oscurece, porque es muy vivencial. Entonces, a veces hay personas que están en el círculo y están un poco con la actitud de de los personajes de la serie, ¿no? Yo no creo en nada, yo esto, yo lo otro. Pueden irse antes, o pueden decir que no van a representar, pero si son elegidas como representantes, empiezan a sentir ahí en ese lugar y hay algo que va cambiando. Claro, entender. Claro. Esta persona, yo no veo que haya un problema, pero sí una perturbación. A ver, siempre miro su programa, me gustaría saber, ¿por qué siento tanta afinidad con un tío de mi madre, pero que nunca conocí en persona? Sí, pueden haber otras explicaciones de otros lugares, o sea, yo la colocaría a esa persona, colocaría a la madre y vería qué pasa con el tío de la madre. No podemos ir ni en adivinanzas ni nada por el estilo, no, eso ahí sería más transgeneracional o bueno, con otras visiones que no es lo central para mí. Inés, hay varios mensajes interesantísimos acá. Hay uno que pregunta, ¿los adoptados pueden saber algo sobre su vida pasada? Entiendo que pregunta si puede descubrir algo de la familia anterior que lo dio en adopción, ¿no? Bueno, justamente es muy interesante el trabajo con personas adoptadas, es muy interesante porque justamente muchas veces van los padres, los cuidadores, digamos, de la vida, que son esos padres adoptivos, y cuando se ponen representantes para los padres adoptivos y para los padres biológicos, hay algo que justamente es muy lindo de ver, cómo hay un asentimiento de parte de estos padres adoptivos, miran de otra forma a los padres biológicos. Y quien recibe ese coletazo, digamos, de ese trabajo es el hijo. Entonces, antes de seguir con las preguntas, porque no quiero que me quede en el tintero esto, porque a mí me tienen que explicar las cosas más de una vez. No, entiendo que este tipo de terapias sí, se hacen grupales sí. y en determinado momento se representa el problema actuando. No, actuando no. ¿Cómo parándose nomás, se para la y cada uno, entonces cada nos uno paramos y bueno, yo elijo quién va a representar a una tía, sí, o a mi vecina, sí, o al sí, que sí, tenga sí, yo sí, ese sí. conflicto, Sí, y fluye. y fluye.
Ahí va. Sí, sí, sí. Mirá. Nunca le vamos a decir, mirá, tú representás a una persona que tiene estas características, esto, lo otro. No. No es psicodrama. No. Mirá, Luis, este mensaje dice y responde exactamente tu pregunta. La primera vez que fui pensé, ay, ¿cómo actúan? Hasta que me eligieron para representar. Y ahí entendí, uno solo siente, nada más. No actuás, no canalizás, lo que sentís es los miedos, sentís el calor, la tristeza, el llanto, etcétera. Claro, Ahí estás en el está. sistema de la otra persona de alguna manera. Claro, lo que tiene que ver con la sensación. Y de ahí que le damos tanta importancia a la sensación, lo que desde el cuerpo surge. Acá dice, recomiendo ojos cerrados a todos y todas darse el permiso de participar y vivenciar las constelaciones familiares. Es animarse a sentir y sorprenderse de lo que uno siente y mueve interiormente, interpretando o participando un camino de ida y de encuentro personal. Alguien que ya, Me parece interesante ya lo estuvo. que nos aportan desde Rivera, que entre otras cosas nos dicen es sanador y sirve de gran manera para ser más comprensivo con el otro y sus comportamientos en el transcurso de la vida, la comprensión, que no Exacto, es nada menor. justamente. Eso de comprender qué es lo que sucede y poder mirarlo desde otro lugar. Que no excluye otros tratamientos, disculpa. No, está bien. No excluye tratamiento médico, No quiere tratamiento decir que no. psicológico, no Ahí quiere está. decir que, Perfecto. Está muy bien eso, que aclarar. quede aparte. Y o otra sea, pregunta también acá, personas de cualquier edad, ¿verdad? Puede ir quien quiera. Sí, Bien. sí, puede ir quien quiera. He tenido oportunidad de trabajar muy lindo con personas muy mayores y realmente han sido trabajos muy conmovedores. Inés, te quiero agradecer muchísimo. Hay dos cosas que me voy ahora tranquilo. Una, que voy a ver la serie. Eso pues me la vendió Anaí, vos me la vendieron. Tremendo. Y la otra es que es muy interesante en algún momento participar de estas terapias, ¿no? Digo, Sobre todo no tenés para- que tener un ¿Sabés lo determinado que dice? conflicto como ¿Sabés para que estar. yo lo digo siempre? Porque Hellinger dice que es tener una mirada ancha y blanda de la vida. Que no tenemos por qué tener una mirada totalmente así de rígida, sino que es poder tener una mirada ancha y blanda de lo que sucede. No podemos Y caer, eso habilita, da lugar. no podemos caer en el hecho de relativizar todo, ¿no? No, por supuesto, no. Bien. Gracias, Inés. Bueno, encantada. Muy interesante, Inés. Encantada. La verdad, quedé ahí. Muchísimas gracias. El Bien. aplauso para Inés. Gracias. Inés Olivera, señores, terapeuta.